Muy bien, ahora sí nos vamos a la entrevista porque está con nosotros la doctora Marina Andrada. Doctora, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? ¿Qué tal, José Luis? ¿Cómo está? Y Bien, buenas ¿cómo tardes pasó ese fin a de toda semana la largo? audiencia de hoy por la tarde. ¿Cómo pasó el fin de semana Bien. largo, la Pascua? Bien, en Bien, paz. está bueno, es un buen dato. Bueno, doctora, hay distintos temas que vamos a charlar hoy, ¿no? Que tiene que ver con, por ejemplo, las vacunas y el cáncer. Algunas cosas, algunas preguntas que nos van realizando los televidentes, algunas preguntas que van haciendo los pacientes y que van dándonos a nosotros la pauta de cuáles son algunas dudas que tienen ellos. Sí, en estos casos tenemos que hacer siempre una diferenciación de la importancia que tienen las vacunas en la prevención. Sí. Y más que todo en disminuir lo que es el riesgo de contraer el cáncer, ¿sí? En esto tenemos vacunas muy importantes que están inclusive en el programa vacunatorio obligatorio, que es en forma gratuita, que se hacen a través del Ministerio de Salud de la provincia de la Nación, por supuesto, en toda la Argentina. El tema uno es básico, que es la vacuna, digamos, que es más reciente, es la vacuna contra el virus del papiloma humano, Bien, que es el HPV. sí. Entonces, que se vacuna tanto a nenas como a nenes de 11 años de edad, ¿sí? Y esto nos va a dar, digamos, una disminución en el riesgo de todo lo que es el cáncer de cuello uterino, el cáncer de cervix principalmente, ¿sí? No quiere decir que hay otras personas que también consultan que si yo pongo a mi hija la vacuna no va a contraer cáncer nunca. Eso también no es así, porque verdaderamente no olvidemos que existe la parte genética y que puede haber una transformación celular y que esos genes pueden estar presentes y desarrollar la enfermedad. Claro, con la vacuna bajamos las probabilidades. Exactamente, es bajar el riesgo de contraer, por supuesto, el cáncer. Otra de las cosas y de las campañas más importantes que es el tema de la hepatitis B, sí, que también uno consulta y que realmente es la primera vacuna que nosotros decimos que la ponemos para prevenir lo que es el cáncer de hígado, ¿sí? No obstante, también hay un trabajo muy importante en todo lo que se hace un sistema preventivo en el caso de cirrosis. Perfecto. ¿Sí? Que es una enfermedad, lógicamente, que se da hepática, que no precisamente es un cáncer, pero que siempre viene asociado. Más que todo en las personas que son consumidoras de alcohol, y también en estos casos vemos que el alcohol, ¿no es cierto?, como factor de riesgo es algo modificable y que también lo podemos, digamos, prevenir. O sea, todo este tipo de enfermedades que vienen asociadas al desarrollo, en estos casos, que es el hepatocarcinoma, el tumor más frecuente que se da en hígado. Perfecto. Y después hay algo más importante que también no es, digamos, tan frecuente, pero sí es común, como hablar del virus de Epstein-Barr. En estos casos vamos a hablar siempre una relación muy especial a lo que son los linfomas, más que todo los linfomas de Burkitt, que se da en las edades muy tempranas, o sea, de niño, o en los linfomas de Hodgkin, que también se da una alta incidencia a la tasa en adolescentes. Entonces, esto viene asociado previamente con una enfermedad que se llama mononucleosis infecciosa, ¿sí? La característica de esto es siempre la fiebre y la presencia de los ganglios, digamos, más que todo en ambas cadenas laterales de la inflamación. Entonces, son ganglios que muchas veces son muy duros y también presentan demasiado dolor. Entonces el paciente consulta o los adolescentes consultan mayormente por esa inflamación. Sí. Esto siempre hay una característica especial porque el virus se transmite a través de lo que es la saliva, la parte bucal. Entonces se le llama también la enfermedad del beso.
Bien. ¿sí? Entonces, esto también es muy importante a tenerlo en cuenta cuando uno va a hablar de qué vacunas y qué tipos de cáncer nosotros podemos prevenir. Exactamente. En estos casos también con el Epstein-Barr nosotros tenemos dos cosas que son muy importantes y que me parece bueno por ahí decirla, los enfoques que tiene, porque generalmente el investigador que hace cáncer y la persona que hace epidemiología, Sí. quien se dedica al estudio básicamente de los virus. Entonces, generalmente los investigadores siempre dicen, ¿no es cierto?, que el cáncer, digamos, en un proceso tiene varias etapas, ¿sí? En lo que hace la transformación de la célula, que siempre decimos que como definición, que el cáncer viene a ser un desmesurado, digamos el control desmesurado de lo que es el crecimiento de la célula. En cambio, que los epidemiólogos, los que verdaderamente están actuando en los virus, ellos entienden que estas transformaciones pueden ser causadas por estos agentes virales que producen ese descontrol y que lógicamente va a terminar siempre dando una patología tumoral. Claro, doctora, ahí digo, la conciencia que tenemos nosotros, ¿no? Porque veo, por ejemplo, hay campañas que realiza el Ministerio de Salud a través de con respecto a la vacunación de la hepatitis B, que a veces están en las ferias, que a veces... Y se te ponen la primera dosis y uno después, a los 30 días, tiene que volver a un vacunatorio a ponerse la segunda dosis. Y yo consultándole a las que realizan la campaña, me dicen, por lo general no vuelve la gente. Aprovechan que están ahí, que se topan con la campaña, se ponen la vacuna. Muchas veces sí, pero porque se ve o porque mayormente claro, el vacunatorio va al barrio. Claro. O sea, todos estos programas que existen, Lleguemos al Barrio, o a veces en los mismos eventos. Claro. Nosotros tenemos la fiesta del poncho, en la cual el ministerio tiene un stand importante y siempre se hacen las mediciones hice también la inclusión, por supuesto, de las vacunas. Claro. Lo importante es de esto, que quienes hacen el vacunatorio tienen todos los datos de ese paciente. Entonces, generalmente ahora es muy bueno porque el uso de la telefonía celular, por ejemplo, te permite inclusive mandar un mensaje con el recordatorio de la dosis. Sabemos que es una dosis a los 30 y a los 60 días posteriormente. Entonces, son 3 dosis que requiere ese paciente, tanto sean niños o como adultos, para completar, digamos, la inmunización completa que requiere el organismo. Perfecto, doctora. Otro tema tiene que ver con las lesiones. ¿Producen cáncer? Es la pregunta del millón. Hay dos cosas importantes, ¿no? Esto es, por empezar, tenemos que decir que los golpes y las lesiones son un mito en esto. Ajá. O sea, no está demostrado que realmente un golpe, más que todo consulta a la gente con los golpes en los testículos, claro, en el caso del varón, porque, sí, por ejemplo, más que todo es un tema, lo más común son los pelotazos cuando juegan al fútbol. Sí. Y hay una imagen que por ahí puse que está muy buena, porque el dolor que siente y que refiere el varón es muy importante. ¿Será esa? Entonces, del Zaragoza. Bien. Esa fue uno de los últimos partidos del Madrid. Entonces rescaté la imagen de decir, bueno, porque se lo veía realmente de un pelotazo, el terrible dolor que generó en ese jugador. Y el otro tema también es el golpe en los senos, en las palmas. Claro. Ahí está, ¿no? ahí está la imagen, mire. De decir medianamente que es la expresión de eso es todo. Lo que significa un golpe. Lo que vamos a determinar en estos dos tipos de tumores, que son las preguntas que hicieron, es decir, que siempre está relacionada el inicio de la enfermedad con este cambio celular y principalmente en el cáncer de mama y en el cáncer de testículo tiene que ver con una alteración genética. Entonces, ese cambio en la parte hormonal, no olvidemos que los testículos manejan mucho lo que es la testosterona, ¿sí? Por eso le da toda la característica al varón, pero también tiene un pequeño porcentaje de estrógenos, que es todo lo contrario en la mujer. Nosotros manejamos la mayor cantidad de estrógeno, pero también tenemos un pequeño porcentaje de testosterona, ¿sí? Entonces, en estos casos es lo que, digamos,
este equilibrio que existe entre las dos hormonas en cantidades, y siempre vamos a encontrar en estos pacientes, cuando nosotros hacemos un dosaje, un mayor porcentaje de lo que es, digamos, los valores normales. Claro. Entonces, frente a estos, previamente el paciente puede tener un golpe, ¿sí? Y puede que sea una casualidad que totalmente haya desarrollado, por ejemplo, en los 2 o 3 años posterior, un cáncer de testículo. Claro. Entonces, netamente no hay todavía nada científicamente que diga que a razón de un golpe vos desarrolles una patología tumoral. Y en el caso, por ejemplo, de los cáncer de mama, también siempre se asocia mucho, porque hay un alto porcentaje de pacientes que refieren que después de un traumatismo aparece su nódulo, ¿sí? Y generalmente esos nódulos son estudiados y terminan siendo también una patología tumoral. ¿Puede, en el caso de la mujer que use prótesis mamarias, el golpe, puede llegar a producir algo? La prótesis mamaria en estos casos hay que tener, primero, nunca debe doler, ¿sí? Y si está por sobre del músculo, principalmente, o por detrás del músculo, esas son dos cosas muy elementales que todo paciente que se realice tiene que tener su información. Y hoy por hoy también tenés que saber casi de memoria la serie y la marca de la prótesis que te fue puesta. Bien. ¿Por qué? Porque existe en estos temas legales que vos puedes tener alguna reacción, y bueno, y hace unos años, en los 90, por ejemplo, que hubo un furor de muchísimas cantidades de pacientes a nivel mundial con una alteración en uno de los geles de la silicona, y que eso ha producido, por supuesto, el encapsulamiento, porque es una cosa que se vuelve duro y pétreo. Claro. Lo que tienen que tener en cuenta es las pacientes que al mínimo dolor, inmediatamente la consulta al cirujano plástico, a quien realizó esa cirugía, porque en esto y también, si no está su cirujano plástico y consultan a un médico, lo primero, clínico por ejemplo, lo primero que se debe hacer es una ecografía mamaria. Entonces, la ecografía es el único estudio que nos va a indicar a nosotros, por ejemplo, que esa prótesis está rota. Ajá. Entonces, no así una placa radiográfica, porque muchos informan, o directamente es a veces una resonancia magnética. Si nosotros estamos y tenemos la posibilidad, por supuesto, de hacer un estudio, digamos, que es mucho más caro, y que también nos irradiamos más, lógicamente está bueno realizar la resonancia magnética, pero hacemos algo tan sencillo, tan simple, tan barato y tan bueno, porque realmente toda la imagen de la prótesis en sí, en la ecografía se ve perfecta. Entonces, cualquier defecto que uno tenga, la paciente lo va a sentir, y de forma inmediata, por supuesto que debe entrar al quirófano y hacer un cambio de la prótesis. Perfecto. ¿Sí? Porque ese líquido nos puede causar algún tipo de reacción inflamatoria, más que todo en la glándula, y si por ahí tenemos alguna componente de alergia, por ejemplo, a alguno de los componentes químicos que posee, vamos a tener un tema muy serio, ¿no? Por una afección respiratoria, que es lo que se termina posteriormente, que son las reacciones adversas de una mala prótesis. Doctora, hay un dato que a mí me preocupa mucho, que dice que, por ejemplo, las personas transexuales que se hayan hecho operaciones hace tiempo atrás, y por supuesto casi siempre tienen lo hacían, el tema con los aceites de claro, las siliconas de avión. Inclusive que tiene una expectativa de vida no mayor de los 40 años. Esto es terrible, digo. ¿Esto es un mito? ¿Es verdad? Bueno, ha pasado muchísimos casos, y nosotros en Catamarca no estamos lejos. Ha sido una de las provincias que más hemos tenido pacientes, inclusive hasta, bueno, tenemos 2 o 3 juicios de personas, de enfermeros y de no enfermeros, que estaban dedicados a la colocación del aceite de avión. Entonces, es un tema muy importante, aparte que una vez que te lo inyectas, no se va.
Ah, Entonces, no es que se disocia y después el propio organismo intenta sacar esta sustancia extraña, pero al tratar de sacarla hacia afuera siempre va a producir una lesión en la piel. perfecto. Realmente interesante, ¿no? Y yo veía, los datos y decía, qué duro de ser para una persona saber que su En expectativa estos va a ser momentos ahí. en la Argentina el Hospital Italiano es el único centro que está realizando, a Sí, razón de una famosa modelo con un famoso cirujano plástico que todos lo deben conocer y saber de quién se habla, de Lotowski, que se habla sí. realmente, porque él Con de Silvina a su Luna, vez caso de exactamente Silvina Luna. hacía uno de los componentes que realmente, por supuesto, vos entrabas a los 10 minutos, salías con una cola espléndida. O sea, Claro, salías con piernas, salías con sí, pantorrilla, porque estas sustancias ellos la ponían en forma directa en el celular subcutáneo, increíble, o ¿no? sea, en una de las primeras capas de piel. Entonces el agrandamiento era Inmediato. efectivo y era inmediato. Qué bárbaro, ¿no? A cuánto nos exponemos? Bueno, nuestra línea de comunicación está abierta para cualquier consulta que quieran hacer, para la doctora. Ahí está el número de teléfono para que nos manden mensaje. Doctora, como siempre, muy claro, estos temas que nosotros creemos que justamente en la Sí, que claridad no de son explicarlo, fáciles por ahí de pero hay que hablarlos. plantearlos desde la parte, digamos, porque la clínica son muy pocos, pero Sí. sí hablarlos y explicarles de esta manera que este tipo de la prevención que existe con las vacunas y también la relación que existen con los golpes y el cáncer. Perfecto, muchísimas gracias, doctora. Por favor, a ¿La veo la otra ustedes. semana? El miércoles, si Dios quiere. Muy bien, perfecto, muy bien. La doctora Marina Andrada con nosotros en la TV Pública de todos los catamarqueños. Momento de hacer una pequeña pausa, nosotros vamos a poner la pava en el fuego, ya volvemos. Gracias.